Este es un año especial, 140 años de su muerte. Y luego el 24 de junio celebraremos los 70 años de la canonización. Yo he hecho como el escriba del Evangelio. Fue donde Jesús se le preguntó, ¿pero cuál es el mandamiento principal? Porque había más de 600. Y la respuesta de Jesús fue el amor. También yo le pregunté a Madre Mazzarello, ¿pero cuál es el aspecto de tu vida que quieres compartir conmigo en las meditaciones de este mes? Y sentí que su respuesta era el amor. Pero en Madre Mazzarello el amor tiene el color de la alegría. Su amor se manifiesta como alegría. Le pedimos a un laico, Domenico Agasso, él falleció hace pocos meses, tenía más de 90 años. Él vino a Casa Generalice en los años 90 y nos encontramos con él, Sor María Esther Posada, Sor Graciela Curti y yo. Entonces le pedimos que si podía escribir una biografía sobre Madre Mazzarello. Y él contestó, no me digan nada acerca de ella, entréguenme las fuentes que quieren que yo lea y después les diré qué libro va a venir afuera. Después yo les diré qué título llevará el libro. Le entregamos las cartas, la cronistoria, el macono. Después de unos días llamó a Sor Graciela y le dijo, ya tengo el título. Le di este título, El mandamiento de la alegría. Él dijo, yo veo en Madre Mazzarello la pasión de gastar su vida por alguien. Y explicaba, era una donadora alegre, una que regala con alegría, pero no huyendo de la realidad diaria, sino porque tenía la pasión del amor. Y eso lo manifestaba en la alegría de la donación. Aquí tienen un breve paso de Sor María Esther Posada que es muy lindo. Explica muy bien cuál es la alegría en Madre Mazzarello. La alegría es la síntesis de muchos elementos. Sor María Esther dice, es el resultado de una humildad verdadera, de una caridad grande, de una serena aceptación de sí y de la realidad, una constante presencia de Dios con un amor cada vez más purificado. Entonces, la síntesis de todos estos elementos da como resultado una virtud muy elaborada, pero si la juntamos con el amor, entonces resulta posible. Veamos algunos aspectos de esta alegría de la donación, en Madre Mazzarello y en la primera comunidad. Escogí algunas experiencias y algunas imágenes. Esto que vemos será la primera casa de las hijas de María Auxiliadora. Diciendo la verdad, exactamente no es la primera casa. La primera casa nuestra sería la casa de la Inmaculada, porque allá fue donde acogimos las primeras niñas, las primeras educandas. Allá las hermanas empezaron a vivir la vida comunitaria. Allá acogieron las constituciones que don Bosco les entregó, unos meses antes del 5 de agosto. Podemos decir que allá sucedió el primer capítulo general, que eligió a Madre Mazzarello como superiora del instituto, vicaria de María Auxiliadora. En historia dice, hasta las paredes de esta casa parece que respiraban felicidad, de toda la alegría que allí se vivía. Tal vez este fue el pasaje de la cronistoria que inspiró a Caterina Canyà para darle el título a la última película que se hizo de Madre Mazzarello, La Casa de la Felicidad. Miremos ahora el colegio. ¿Ustedes saben quién fue el primero que hizo la primera foto de esta casa, de este colegio? Don Bosco. En julio de 1873, él pasó unos días en Mornés. Ya había pasado un año de la fundación y tal vez quiso ir a ver de cerca cómo iban las cosas. Y desde allá escribió una carta a mano a don Rúa. Decía, aquí uno puede disfrutar un aire muy fresco. Claro, en Turín en esta época hace mucho calor. Entonces decía, aquí corre un aire fresco, a pesar de que hay un fuego ardiente de amor a Dios. Luego don Costamaña la describió como la casa del amor de Dios. ¿Cuál tipo de amor? El que acogemos de Dios y que luego donamos a los demás.
En estos días en la liturgia hemos venido reflexionando sobre esta realidad. En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado primero a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Por eso es que la casa de Mornés es también la casa de la alabanza. Decía don Costamagna, es la casa donde se ama a Dios, donde se le alaba, donde se le agradece, donde se le acoge. Vamos a ver algunos aspectos de esta casa, que ponen de manifiesto cómo se expresaba la alegría de la donación. Esta es la primera portería del colegio de Mornés, donde se acogieron a las primeras estudiantes. Por esta puerta pasó don Bosco, por esta puerta pasaron las primeras hermanas, las primeras postulantes. Nos habla de un corazón abierto a todos, un corazón dispuesto a la acogida. Nos habla del clima de casa, de familia que se quería crear en ese ambiente. Acoger a una persona es siempre asomarnos a algo inédito, a algo misterioso. Es siempre una sorpresa. Por eso que siempre produce alegría. Veamos ahora otro aspecto de esta casa. El pozo. ¿Qué nos dice? ¿De qué nos habla? Nos habla, claro, de sacrificio. Nos habla de la vida diaria. Pero nos habla también de la alegría de la donación. Porque de ahí se recogía el agua, pero no solo para uno mismo, sino para la vida de toda la comunidad. Nos habla de la belleza de compartir, del gusto de servir con amor. Nos habla de realismo del cotidiano. Madre Mazzarello es la mujer de la vida diaria. Es muy lindo pensarla así. Ella es capaz de amar al Señor con toda sencillez, con gestos, palabras, voces, silencios, de risas, alegría. La normalidad caracteriza este ambiente, en la que ella manifiesta la alegría de la donación. La habitación de Madre Mazzarello, después de la capilla, es el corazón que late en esta casa. Y vivió muy bien como madre la alegría de la donación. Quién sabe cuántas lágrimas habrá secado en esta habitación y cuánta alegría habrá nutrido en las hermanas, acogiéndolas a las hermanas una a una con mucha generatividad, para que irradiaran vida, alegría, fortaleza, valentía. La habitación nos habla también de su capacidad de acompañamiento, de capacidad de espera, capacidad de esperanza, y también del clima de familia que ella quería crear entre las hermanas y también entre las estudiantes. Aquí tenemos otro ambiente que me gusta muchísimo, el bosquecito. Ahora es muy distinto, pero esta foto es muy original. En este espacio sentimos las risas de esa primera comunidad. Sentimos que disfrutaban porque ahí hacían la recreación. Estaban juntas con alegría. En el recrearse se donaban recíprocamente para nutrir el clima de distensión, de serenidad, precioso para la vida comunitaria. Y hacían la recreación bajo la mirada de María. Aquí había una pequeña gruta. Esa Virgen no está ahora actualmente, la pusieron encima del corredor principal del colegio. Pero en el momento de Madre Mazzarello estaba afuera, en el bosquecito. Cuando estaban allá entretenidas lo hacían bajo la mirada de María. Eran verdaderamente sus hijas. De ella, de María, tanto Madre Mazzarello como las primeras hermanas aprendían la alegría de donarse, como madres, como educadoras, donarse a los pequeños, a los pobres. Mornese nos habla siempre de María. Allá acogieron a las primeras estudiantes y postulantes y las ayudaron a crecer. Las cuidaban con una actitud materna, que aprendieron de la Virgen María. Entonces, casa de la acogida, casa del amor, casa de la alabanza. Este es el seno fecundo donde maduraron muchas vocaciones. La novedad de esta casa viene de la fuerza del amor. Me gustó mucho lo que dijo el Papa el día de la misa, el día de la misericordia. Solo si acogemos el amor de Dios, le podemos dar algo nuevo al mundo.
Estas hermanas supieron acoger el amor de Dios. Por eso le dieron algo nuevo a la iglesia y al mundo. Porque en esa casa se plasmó un carisma, se plasmó una espiritualidad, se plasmó un estilo educativo. Aquí está la raíz. Vamos a mirar otro aspecto de esta casa, la balaustra de la capilla del colegio. Este lugar nos habla de la fuente de la cual ellas bebían la alegría, la Eucaristía. Aquí aprendió Madre Mazzarello la pedagogía del encuentro. Ahí aprendió la fuerza del sacrificio. Aquí aprendió la paciencia de acompañar a las hermanas, las educandas, las estudiantes, las postulantes. En Mornés hay un secreto. No solamente se busca a Dios con todo el corazón y se desea encontrarlo, sino que además se encuentra en las hermanas la disponibilidad para dejarse encontrar por Él. En cada Eucaristía abrían su corazón para este encuentro, y de ahí brotaba la belleza, la alegría de vivir juntas, de alimentar la casa del amor de Dios. Pero sabemos que este encuentro es necesario renovarlo. Por eso es que el Papa dice que necesitamos dejarnos encontrar por Jesús. Madre Mazzarello encontró a Jesús y acompañó a las niñas y a las jóvenes a encontrarlo a Él, a encontrar en Él la fuente de la alegría. Vamos a dar dos ejemplos. Han escuchado hablar de una hermana de los orígenes que se llama Sor Mariana Lorenzani. Madre Mazzarello le escribió una carta. Ella murió muy joven. Murió en Niza muy joven. En su cama de muerte la veían muy tranquila, muy serena, casi como contenta. Entonces le preguntaron, ¿pero cómo haces para estar tan tranquila? Y escuchemos lo que contestó. Lo que más me consuela en este momento es el pensamiento de nunca haber hecho una comunión por rutina. Nunca había ido a la Eucaristía sin la frescura del amor, sin la novedad del amor. Como decía Santa Teresa de Jesús, sería suficiente una sola comunión para transformarnos. Las hermanas de Mornés entraron en la escuela de Jesús y poco a poco transformaron en donación de amor. El segundo ejemplo lo vamos a tomar de Sor Margarita Mariani. Ella es la primera vocación de Roma. Era de una familia muy acomodada. Los Mariani era una familia que tenía muchas riquezas aquí en Roma. Por ejemplo, Vía Marghera, nuestra casa, era una de sus villas. Esa villa después se la donaron al instituto. Esta hermana entró mucho antes de que nosotros tuviéramos una casa en Roma, entró al instituto. Entonces fue a Niza a hacer su formación. De este modo conoció las primeras hermanas. En 1922, cuando el instituto celebró los 50 años, pidieron a todas las primeras hermanas que aún vivían los recuerdos que tenían de los orígenes. Les pidieron que compararan el presente con el pasado a ver qué podíamos mejorar. Y Sor Margarita Mariani escribe una página preciosa. Dice: qué finura de caridad había entre las hermanas. La conmovió la delicadeza en el trato. Pensemos, ella pertenecía a la nobleza y le conmovió, le impresionó el modo de tratarse de nuestras primeras hermanas, que eran unas campesinas, que todas eran de extracto popular. Y ella escribió de este modo: la mayoría de las primeras hermanas eran hijas del pueblo. Nunca hubo etiquetas ni formalismos, pero cuánta delicadeza de sentimientos. Qué finura de caridad entre las hermanas. Cuando sucedía una falta de buena educación, pero ni siquiera pues un pecado venial, se pedía excusas antes que cayera el sol. Y no se haría la comunión del día siguiente hasta no obtener las disculpas. Todo lo hacían para recomponer la caridad. Estas hermanas habían podido asimilar lo que Madre Mazzarello escribía y decía:
Lo que Madre Mazzarello escribía con tanta sencillez: hagan de modo que Jesús esté contento en medio de ustedes. Por eso tenemos que cultivar un corazón acogedor a su presencia, en las hermanas, en los jóvenes, en la realidad. De Jesús se aprende la alegría de la donación. La foto que vemos ahora es de la segunda expedición misionera. Esta foto me habla de la alegría de dar alegría. Hay 10 hijas de María Auxiliadora listas para partir para la segunda expedición a América. Iban para Argentina y Uruguay. Ellas partieron el 1 de enero de 1879. En la foto aparece una postulante en el extremo, que si nunca una postulante fue mandada a América. Vamos a escuchar la historia de por qué aparece en esa foto. Se llama Jacinta Borña. Ellas eran 3 hermanas. Sor Giovanna había partido en la primera expedición para el Uruguay. Emilia es la que está más cerca a la postulante. Ellas habían nacido en Argentina. Era una familia de Mornés que había emigrado a Argentina. Después, en 1874, cuando se murió el papá, la mamá regresó con las hijas para estar con los abuelos, regresó a Mornés. Por eso todas 3 entraron al colegio de Mornés a estudiar. Y luego se volvieron hijas de María Auxiliadora, pero esta no, porque esta murió muy joven. Después de unos años, la mamá se volvió para Argentina. En 1879 la mamá ya se encontraba en Argentina. El corazón materno de Madre Mazzarello pensó de darle una sorpresa a esa mamá, haciéndole ver en la foto también a Jacinta, que era postulante. Así la mamá que estaba en Argentina podía ver estas 2 hijas. Miremos que es un gesto sencillo pero conmovedor, es un gesto materno, un gesto que no es estrictamente necesario, es un gesto de pura gratuidad. Miremos el contexto en el que esto sucede. La cronistoria dice así: en este año ninguna de las misioneras pudo ir hasta Roma para visitar al Papa, como lo habían hecho las primeras misioneras. Y el motivo, dice la cronistoria, era las grandísimas estrecheces financieras. No tenían plata para pagar el viaje. Desde Mornés viajaron para Turín con don Caliero, solo las que no conocían todavía el templo a la Auxiliadora, y también las otras que tenían su familia en esas cercanías, para poderse despedir de sus familiares. Estamos acostumbradas a pensar a Madre Mazzarello como una mujer muy austera, que educaba a las hermanas al sacrificio, al desprendimiento, a la austeridad. Pero ella no tiene miedo de gastar el dinero. Mandó a Jacinta desde Mornés hasta Génova únicamente para que saliera en la foto. Esto es algo maravilloso. Cuidar a las personas es donar alegría, sorprenderlas con algún gesto de gratuidad. Ahora veamos esta foto por las calles de Roma, cuando vino Madre Mazzarello a Roma para acompañar a las primeras misioneras. El 6 de noviembre de 1877. La gente pobre que venía en peregrinación a Roma venía acogida en este lugar. Al lado hay una casa un poco rosada. Esta iglesia se encuentra en el Trastevere. En 1897, el 11 de mayo, fuimos con Madre Antonia. Con San Ángela Marzorati pedimos muchos permisos para poder colocar un cuadro de Madre Mazzarello en la sacristía de este lugar. En esa sacristía estaban las fotos de muchos papas y de mucha gente importante, sobre todo papas que iban a saludar a los peregrinos pobres. Fue San Felipe Neri quien organizó esta especie de pensionado en el 1500 para los peregrinos pobres. En la foto inferior se ven Madre Antonia, Sor Ivonne, que era visitadora, y Sor Rosalba Perotti, que era la vicaria. Cuando Madre Mazzarello y las hermanas misioneras llegaron de Turín a Roma, llegaron allí con unos salesianos, y en este pensionado daban la comida una vez al día, el almuerzo, pero Madre Mazzarello llegó con las hermanas ya de noche. Entonces, ¿qué hizo ella? Se puso una pañoleta, se cubrió bien porque hacía frío y salió a comprar pan, frutas,
y queso. Madre Masarelo salió sin miedo de la oscuridad ni de las novedades de Roma. Y eso lo compró tanto para las hermanas que eran jóvenes y hambrientas como para los salesianos. ¿Se acuerdan también cuando fueron con Madre Masarelo a visitar las catacumbas? Ella se cubrió porque hacía mucho frío, se cubrió la cabeza, pero después cuando vio a un salesiano que estaba temblando por la fiebre, le entregó su chalín y ella se tapó después la cabeza con una pañoleta que tenía negra y morada. Y lo mismo, cuando regresaron de las catacumbas, que ya era de noche, se fue con Sor Giovanna Borgia a comprar alguna cosita para comer y para desayunar. Y la cronistoria dice, las calles de Roma vieron una superiora general haciendo el mercado con una pañoleta negra y morada en la cabeza. La cronistoria dice, lleva muchas cosas sin mirar el sacrificio, porque ella no piensa en sí, sino en atender a los demás. Y encontré una expresión del Papa que le dijo a los filipinos hace poquito, y me pareció que era el modo de leer el gesto de Madre Masarelo. Dice el Papa, esta es la dinámica del amor, es donarse. Quien ama procede así, prefiere arriesgarse donándose antes que atrofiarse cuidándose a sí mismo. Mientras más se ama, más nos volvemos capaces de amar. Y el Papa concluye así, esta es la clave para comprender a fondo nuestra vida. Esta es la fuente de la alegría. Y aquí llegamos a Nietzsche, la fecundidad del amor hasta el final. No hay amor más grande que el que da la vida. Aquí la alegría de la donación llega a la plenitud y diventa fecundidad generativa. Gracias a don Lemoine nosotros podemos tener la descripción de todos los últimos momentos de Madre Masarelo. Esta es una de las páginas más dolorosas del instituto, ver que muere su fundadora, con 44 años de vida. Nosotras somos hijas de ese don de amor. Todo el instituto está lleno de ese don de amor. Es un sacrificio pascual, ofrecido al Señor por la vitalidad del instituto. Pero Caliero hace ver dos cosas de ese momento. Madre Masarelo toda proyectada en Jesús. Ella desea el encuentro con Jesús. A mí me parece que ella llega a tener hasta una experiencia mística. Le dice, oh Jesús, si te pudieran conocer como yo lo hago en este momento. Querido esposo celeste. Ella sabe que dentro de poco encontrará a Jesús, pero también es proyectada sobre sus hermanas, las que están cerca y las que no están cerca. A un cierto punto dice, ay, si yo pudiera ver a todas las hermanas, aquí, cerca a mí. Un día dijo, yo quiero hablar con Sor Victoria, Sor Enriqueta Ganna y Sor Teresina Masarelo. Llámenlas, pero por favor, de a una. Luego yo me fui a buscar en el archivo del instituto a ver quiénes eran esas hermanas. 2 eran novicias y una era ya hermana. 2 de ellas no siguieron en el instituto. Tal vez las veía en crisis o sufriendo. Las mandó llamar para hablar con ellas. Después añadió, queridas hermanas, si yo pudiera hablarles a todas, pero ya no soy capaz. Miremos, nosotras somos hijas de este inmenso don de amor, hasta el extremo. La profecía de Mornés es como una fresca fuente de amor, con el rostro de la alegría. Ustedes saben el valor de una persona donde está, en su capacidad de donarse, y de donarse con el rostro lleno de alegría. Así era Mornés. Esta es la fuente fresca de la que todas nacimos y de la cual podemos beber cada vez que volvemos a las fuentes. El Papa Francisco nos dice que cada una a su vez se vuelve fuente para las demás, como lo que le dijo el Papa a las primeras misioneras con relación a las fuentes de la plaza de San Pedro. La fuente es el amor.
La vida se dona, según el estilo mornesino, con el rostro lleno de alegría. Les deseo a todas que en esta fiesta podamos ir a beber de Mornés este inmenso don, la alegría del amor. Recen por mí, que yo lo haré por todas ustedes.